Si buscas a Bruce Lipton, es porque crees que tu ADN no es una condena, sino un guión que puedes reescribir con el poder de tus pensamientos. ¿Cuántas veces has sentido que eres una víctima de tu propia herencia? Quizás miras a tus padres y ves enfermedades que temes heredar, o comportamientos que juraste no repetir, y sin embargo, ahí están, brotando de tu biología como una mala hierba. Te han enseñado que eres una máquina bioquímica frágil controlada por genes que no elegiste. Te han convencido de que si naciste con un gen de la infelicidad, estás destinado a una vida de sombras. Esta es la gran mentira del determinismo genético que hoy vamos a destruir. Escúchame bien. Tu cuerpo no es una cárcel de carbono. Es una comunidad cooperativa de 50 billones de ciudadanos celulares que esperan tus órdenes. Pero para dar esas órdenes, primero debes entender que lo que te enseñaron en la escuela sobre el ADN está, científicamente, obsoleto. Imagina por un momento que eres un biólogo celular exitoso, pero tu vida personal es un desastre absoluto. Así estaba Bruce Lipton en 1985. Había renunciado a su puesto en la Universidad de Wisconsin, sumido en un divorcio devastador y con la economía por los suelos. En un arrebato de desesperación, terminó enseñando anatomía en una remota isla del Caribe, lejos de las torres de marfil del academicismo rígido. Allí, entre el aroma de las gardenias y el mar turquesa, Lipton tuvo una epifanía que cambiaría la medicina para siempre. Mientras observaba sus cultivos de células madre, se dio cuenta de algo radical. La vida de una célula no está regida por sus genes, sino por su entorno. Los genes no son más que planos moleculares. Pero ¿quién es el contratista que lee esos planos? Es tu percepción del mundo. Si cambias tu percepción, cambias la lectura de tu ADN. Para que entiendas la magnitud de esto, debemos realizar un experimento mental visceral. Imagina una célula bajo un microscopio electrónico. Ese gigante de acero que parece sacado de Star Trek. El dogma científico dice que el núcleo, donde reside el ADN, es el cerebro de la célula. Entonces, realicemos una enucleación. Retiremos el núcleo. Según la ciencia oficial, la célula debería morir al instante, como un hombre decapitado. Pero, mira, la célula sigue viva, se mueve, ingiere nutrientes, se comunica con otras células y huye de las toxinas. Puede vivir meses sin sus genes. Esto demuestra que el núcleo no es el cerebro. El núcleo son las gónadas de la célula, su órgano reproductor. Entonces, ¿dónde está el verdadero cerebro? ¿Quién está al mando de tu biología mientras escuchas estas palabras? Hoy vas a descubrir que el verdadero cerebro es la membrana, una membrazón mágica que actúa como un chip semiconductor de silicio, traduciendo tus pensamientos en química celular. Quédate hasta el minuto 50, porque te revelaré la técnica exacta para reprogramar tu mente subconsciente. Esa grabadora que dirige el 95% de tu vida sin que te des cuenta. Mientras escuchas esto, siente el peso de tu cuerpo en la silla y pregúntate, ¿quién está conduciendo esta máquina? ¿Mis genes o mis creencias? Para recuperar tu poder, primero debes identificar al carcelero. En 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura de la doble hélice de ADN. Ese día, la prensa gritó: se ha descubierto el secreto de la vida. Se estableció lo que la ciencia llama el dogma central de la biología. Un flujo de información unidireccional, donde el ADN manda sobre el ARN, y este sobre las proteínas que forman tu cuerpo. Este dogma engendró el determinismo genético. Te convencieron de que tus genes son autoemergentes, es decir, que se activan y desactivan solos, como un programa de ordenador que no puedes cerrar. Bajo esta mirada, si tienes el gen del cáncer de mama o de la depresión, es solo cuestión de tiempo para que la bomba explote. Esto te convirtió en una víctima de la herencia. Te dio una excusa para no ser responsable. No me culpes por mi carácter, es mi genética. Detente. Sé que una parte de ti siente alivio al creer que todo es genético. ¿Por qué? Porque si tus genes tienen el control, tú no tienes que hacer el trabajo difícil de cambiar tus creencias. La sombra del ego prefiere ser una víctima enferma que un soberano responsable. Es más fácil culpar a los dados genéticos que tiraron tus padres que observar el entorno tóxico y los pensamientos de miedo en los que eliges vivir. Te resistes a esta verdad porque aceptar que tus pensamientos reprograman tu ADN significa que ya no puedes esconderte. La libertad da miedo.
El determinismo es una manta pesada pero cómoda. La nueva biología es un cielo abierto que te exige volar. Imagina tu cuerpo no como carne sólida, sino como una orquesta de 100.000 tipos de proteínas diferentes. Cada proteína es como una pequeña nanoserpiente molecular. Estas proteínas están compuestas por una cadena de aminoácidos, como un collar de cuentas que se retuerce y se pliega de forma espontánea. Siente esto. Tu vida es el movimiento de esas proteínas. Cuando una señal llega a la proteína, esta cambia su carga eléctrica y cambia de forma. Ese giro, 1000 veces por segundo, es lo que permite que tu corazón lata, que tus pulmones se inflen y que tus ojos lean estas palabras. Pero el ADN no es el motor de ese movimiento. El ADN es solo un molde, una memoria de largo plazo metida en un cajón. Es como un libro en una biblioteca. El libro no puede leerse a sí mismo. Tú eres el lector. Tus pensamientos son la mano que saca el libro del estante. La prueba definitiva del error de Watson y Crick llegó con el proyecto Genoma Humano. Los científicos esperaban encontrar 120,000 genes, uno por cada proteína del cuerpo, pero la naturaleza les entregó una broma cósmica. Solo tenemos unos 25,000 genes, casi el mismo número que un gusano microscópico. Esto rompió el axioma de un gen, una proteína. Demostró que no somos la suma de nuestros genes, sino la suma de cómo nuestro entorno edita esos genes. Tu complejidad no viene de tus códigos, sino de tus percepciones. Mientras escuchas mi voz, quiero que lleves tu atención a la base de tu columna. Siente la microvibración de tus células. Repite mentalmente: yo soy el contratista que dirige 1.000ª biología. No eres el plano, eres el arquitecto. Siente cómo esa idea genera una pequeña expansión en tu pecho. Esa es la química de la soberanía empezando a fluir. Si el ADN no es el cerebro y el núcleo es solo el órgano sexual de la célula, ¿dónde reside entonces la inteligencia que decide si hoy estarás sano o enfermo? Prepárate, porque en el próximo bloque descubriremos la membrazón mágica, el teclado biológico donde tus pensamientos se convierten en realidad física. Olvida todo lo que creías saber sobre la estructura celular. Durante décadas, la ciencia despreció la membrana, viéndola como un simple envoltorio plástico, una cáscara semipermeable de apenas 7 millonésimas de milímetro de grosor. Pero Bruce Lipton descubrió que la membrana es el verdadero cerebro celular. Para entenderlo, mira a los organismos más primitivos, los procariotas. Estas bacterias no tienen núcleo, no tienen órganos internos, pero demuestran una inteligencia asombrosa. Comen, digieren, respiran, reconocen toxinas y huyen de los depredadores. Los procariotas demuestran inteligencia sin tener núcleo. La única estructura organizada que puede ser su cerebro es la membrana. Esta membrazón mágica es la que traduce el mundo exterior en impulsos de vida dentro de ti. Si destruyes el núcleo, la célula sigue viva, pero si destruyes la membrana, la célula muere al instante, tal como morirías tú si te quitaran el cerebro. ¿Por qué la ciencia tardó tanto en ver esto? Lipton sugiere una razón profunda y sombría. La ciencia ha sido históricamente un propósito patriarcal. Se ha confundido el núcleo, las gónadas celulares, su órgano reproductor, con el cerebro porque nuestra cultura tiende a pensar con las gónadas antes que con la percepción. Tu ego se resiste a esto porque prefiere creer que el destino está sellado en un código interno, los genes, en lugar de aceptar que el control está en la interfaz con el mundo. Aceptar que la membrana es el cerebro significa que eres un ser programable. Y si eres programable, significa que el programador está fuera del ordenador y fuera de la célula. Tú eres ese programador, pero te aterra la responsabilidad de tener el teclado en tus manos. Imagina un sándwich de pan y mantequilla. Las rebanadas de pan y la mantequilla representan los fosfolípidos, unas moléculas esquizofrénicas que tienen un extremo que busca el agua y otro que la aborrece. La mantequilla actúa como un aislante eléctrico absoluto. Nada cargado puede atravesarla. Pero ahora, añadamos aceitunas. Algunas aceitunas están rellenas de pimiento y otras no tienen hueso. Estas aceitunas son las proteínas integrales de membrana o PIM. Las aceitunas con pimiento son los receptores. Actúan como nanoantenas sintonizadas con señales específicas, hormonas, luz, incluso pensamientos. Las aceitunas sin hueso son los efectores.
túneles que se abren para dejar pasar la información y el alimento al interior. Siente cómo estas aceitunas se mueven en la capa de grasa de tu piel celular. No son estáticas, son un cristal líquido que vibra constantemente. Aquí está el momento eureka de Lipton que le cambió la vida a las 2 de la mañana en una isla del Caribe. Al revisar la definición técnica de un microprocesador de ordenador, leyó: un chip es un cristal semiconductor con entradas y canales. Es la misma definición técnica de la membrana celular. Tu membrana es un cristal líquido semiconductor con receptores, entradas y canales, salidas. Esto significa que tus células no son máquinas ciegas, son biocomputadoras programables. El núcleo no es el procesador, es el disco duro que contiene los programas. Pero el procesador central, CPU, son las proteínas de la membrana que convierten la información del entorno en el lenguaje de la biología. Mientras inhalas profundamente, visualiza que tu piel y las membranas de tus células son el teclado de una supercomputadora. Si estás listo para dejar de ser el software y empezar a ser el programador, escribe en los comentarios la palabra reprogramo. Siente el contacto del aire con tu piel. No es solo aire, son datos. Tus receptores están leyendo este video, mis palabras, y están editando tu química interna en este preciso segundo. Si la membrana es el teclado y tus pensamientos son las manos que escriben el código, ¿qué pasa cuando el código que escribes es tóxico? ¿Sabías que una señal vibratoria es 100 veces más efectiva que un fármaco químico? En el próximo bloque, entraremos en el universo cuántico para descubrir por qué tus creencias son más poderosas que cualquier pastilla. La biología moderna está atrapada en un túnel del tiempo. Mientras que los físicos despertaron al universo cuántico en 1925, los biólogos y médicos siguen operando bajo las leyes de Isaac Newton. Te enseñan a ver tu cuerpo como una máquina física compuesta de partes separadas que chocan entre sí como bolas de billar. Pero la física cuántica revela que el átomo no tiene estructura física. Si pudieras observar un átomo bajo un microscopio atómico, no verías bolitas girando. Verías vórtices de energía infinitesimales, pequeños tornados invisibles llamados quarks y fotones que vibran sin cesar. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Lo que llamas materia es una ilusión de los sentidos. En realidad, eres un agujero dinámico e indivisible, donde la energía y la materia están tan entrelazadas que es imposible separarlas. La fórmula de Einstein, dúlaras, E igual a mc dd 2, no es solo para bombas atómicas. Es la definición de tu cuerpo. La energía es igual a tu masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué te resistes a sanar a través de tu propia energía? Porque el ego necesita algo sólido que tocar para creer en la curación. Te han programado para confiar en una pastilla química, una sustancia física, porque te han convencido de que eres un cuerpo físico. La industria farmacéutica se alimenta de tu ignorancia sobre el universo cuántico. Tu sombra prefiere ceder la responsabilidad a un fármaco que aceptar que tus pensamientos emiten frecuencias que alteran tu química. Confías en la medicina alopática porque es reduccionista. Promete arreglar la pieza A sin decirte que esa pieza está conectada a todo el sistema. Pero cuando tomas un fármaco para el corazón, ese químico viaja por toda tu sangre y altera receptores en tu cerebro y tu sistema digestivo, generando los llamados efectos secundarios, que en realidad son efectos directos en una red que no es lineal, sino holística. Visualiza un estanque de agua cristalina. Eso es tu campo energético. Cuando tienes un pensamiento de miedo o de amor, es como arrojar una piedra al centro del estanque. Se generan ondas de energía. Si arrojas 2 piedras al mismo tiempo, 2 pensamientos de alta frecuencia, las ondas se suman. Esto es la interferencia constructiva o resonancia armónica. Tu energía se duplica, pero si tus pensamientos están en conflicto, las ondas se cancelan entre sí. Esto es la interferencia destructiva. Es cuando te sientes agotado, sin fuerza vital, porque tus propias vibraciones se están anulando. Saber que las señales energéticas son 100 veces más eficientes que las señales químicas debería cambiar tu vida. Una hormona viaja a través de tu sangre a centímetros por segundo. Una señal electromagnética viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Tu cuerpo está diseñado para responder a la luz y la vibración mucho antes que a la química. Mientras la medicina ignore la física cuántica, seguirá siendo la tercera causa de muerte en los países desarrollados. La iatrogenia, enfermedades causadas por tratamientos médicos,
mata a más de 300.000 personas al año solo en Estados Unidos, debido a reacciones adversas a fármacos recetados. ¿Por qué? Porque el modelo newtoniano es ciego a la redundancia biológica. El mismo receptor que un fármaco busca en tu pulmón para aliviar el asma, existe en tu cerebro para regular la memoria. Al intentar reparar una parte, la ciencia materialista desestabiliza el todo. La medicina oriental, con sus meridianos y el flujo del chi, ha entendido durante miles de años lo que la ciencia occidental apenas empieza a vislumbrar. Somos un circuito electrónico impreso de energía. Cierra los ojos un segundo. Frota tus manos vigorosamente hasta que sientas calor. Ahora sepáralas unos centímetros y siente el hormigueo, la repulsión o la atracción entre tus palmas. Esa no es tu imaginación, es tu campo electromagnético revelándose. Mientras mantienes esa sensación, repite mentalmente: milésima primera vibraciones, milésima primera medicina. Si sientes esta energía ahora mismo, dale like al video y escribe "Soy energía" para anclar esta nueva frecuencia en tu conciencia. Si eres energía y tu vibración es 100 veces más poderosa que la química, ¿qué es lo que está bajando tu frecuencia y apagando tus genes de salud cada día? Prepárate, porque en el próximo bloque descubriremos el EGEPA, el mecanismo biológico del miedo, que literalmente está matando tus células y apagando tu inteligencia para mantenerte en modo supervivencia. Bruce Lipton nos enseña que la evolución nos ha dotado de dos mecanismos de supervivencia fundamentales: el crecimiento y la protección. Estos comportamientos son antagónicos. No puedes estar en ambos al mismo tiempo. Imagina a tus 50 billones de células como ciudadanos de una nación. El sistema nervioso actúa como el gobierno encargado de organizar sus actividades. Cuando el gobierno, tu cerebro, percibe una amenaza, activa el eje HIPA, hipotálamo hipofisario suprarrenal. El hipotálamo recibe la señal de peligro y alerta a la glándula hipofisaria, la glándula maestra, que prepara a toda la comunidad celular para el peligro inminente. Aquí ocurre la tragedia biológica. Para que tus músculos tengan fuerza para huir o luchar, las hormonas del estrés constriñen los vasos sanguíneos de tus vísceras. El crecimiento se detiene la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Pero hay algo peor. Para ahorrar energía, estas hormonas suprimen por completo tu sistema inmunológico. Estás tan ocupado huyendo del león que tu cuerpo deja de defenderte de bacterias y virus internos. ¿Por qué te cuesta tanto soltar la ansiedad? Porque tu ego se ha vuelto adicto al estado de hipervigilancia. Vivimos en un mundo que nos mantiene en una posición de listos constante. Te han programado para percibir amenazas en cada noticia, en cada correo electrónico de tu jefe, en cada mirada de tu pareja. Tu sombra cree que si deja de estar alerta será vulnerable. Pero la realidad es que esa alerta constante está drenando tus reservas de energía. El miedo crónico mantiene niveles elevados de cortisol, lo que provoca daños funcionales duraderos en tu cerebro, reduciendo el hipocampo y afectando tu memoria. Te resistes al cambio porque el estrés es el único estado que conoces. Has olvidado cómo se siente la seguridad biológica del crecimiento. Imagina a un grupo de velocistas olímpicos en la línea de salida. Escuchan, en sus puestos. Se tensan, listos. Sus cuerpos se inundan de adrenalina. Sus corazones palpitan contra las costillas. Sus músculos están a punto de estallar de potencia. Ahora, siente esto en tu propio cuerpo. La tensión en tus hombros, el nudo en tu estómago, la respiración superficial. Estás en la posición de listos desde que te despertaste. Pero el disparo de ya nunca llega. Estás consumiendo una cantidad descomunal de energía esperando un ataque que no sucede. En una carrera real, los atletas se desplomarían en segundos por el esfuerzo de mantener esa tensión. Tú llevas años viviendo así. Por eso te sientes agotado. Por eso tu mente está nublada y tu cuerpo no se recupera. Hay un precio oculto en la activación del eje HPA que Bruce Lipton resalta con crudeza. Las hormonas del estrés no solo apagan tu sistema inmune, sino que apagan tu inteligencia consciente. Estas hormonas envían la sangre hacia el cerebelo, el centro de los reflejos instintivos, y la retiran de la corteza prefrontal, el centro del pensamiento lógico y consciente. En modo supervivencia, eres menos inteligente. Estás diseñado para reaccionar, no para razonar. Por eso, cuando estás estresado, tomas malas decisiones. Pierdes la perspectiva y te sientes atrapado.
Tu biología te ha convertido en un ser puramente reactivo para salvarte de un peligro que, la mayoría de las veces, solo existe en tu percepción. Mientras exhalas todo el aire de tus pulmones, quiero que identifiques un miedo que esté bloqueando tu crecimiento hoy. Pregúntate con honestidad clínica, ¿este miedo es real o es un programa instalado? Si decides hoy pasar del modo protección al modo crecimiento, escribe en los comentarios, elijo crecer. Siente cómo al soltar la mandíbula y relajar los hombros, le envías un mensaje a tu hipotálamo. El león no está aquí. Puedes volver a sanar. Ahora sabemos que el miedo bloquea tu sanación y tu inteligencia. Pero, ¿por qué seguimos activando ese miedo de forma automática? ¿Sabías que el 95% de tus reacciones no son tuyas, sino grabaciones de otras personas? En el próximo bloque descubriremos la grabadora subconsciente y cómo reescribir los programas que tus padres instalaron en ti antes de los 7 años. Bruce Lipton revela una verdad que la psicología convencional a menudo ignora. Tú no eres tú, eres una grabación. Durante los primeros 6 años de tu vida, tu cerebro no operaba en la frecuencia del pensamiento consciente. Los análisis de electroencefalogramas muestran que los niños pequeños viven predominantemente en un estado de ondas teta. ¿Qué es el estado teta? Es la hipnosis funcional. Es un estado de imaginación pura, pero también es el estado en el que la mente está totalmente abierta a la descarga de información sin filtros. En estos años críticos, no tenías una mente analítica para decir, eso que dice mi padre sobre que el dinero es malo es solo su opinión. Simplemente lo descargaste como una verdad biológica. Las investigaciones demuestran que los bebés aprenden comportamientos complejos simplemente observando, como la cría de chimpancé que aprendió a usar una máquina expendedora solo mirando a su madre. De la misma forma, tú absorbiste los miedos, los prejuicios y las limitaciones de tus padres y de tu entorno directamente en tu mente subconsciente. Aquí reside la sombra más densa de tu ego. Crees que estás al mando de tu vida, pero la ciencia dice lo contrario. Tu mente consciente solo está al mando el 5% del tiempo. El otro 95% de tus actos, palabras y decisiones provienen de esos programas instalados antes de los 7 años. Te resistes a aceptar esto porque hiere tu orgullo soberano. Prefieres creer que elegiste a tu pareja o tu carrera por voluntad propia, pero la mayoría de las veces solo estás reproduciendo un programa para complacer o evitar el dolor de tu infancia. Por eso te saboteas. Por eso, aunque quieras ser feliz, tu biología sigue reproduciendo la grabación de carencia o desamor que se grabó en tu disco duro subconsciente. Imagina que tu mente subconsciente es un antiguo tocadiscos o una gramola cargada con miles de discos. Estos discos son tus programas conductuales. Cuando alguien pulsa un botón en tu entorno, una crítica, un gesto, un tono de voz, el tocadiscos selecciona automáticamente el disco correspondiente y lo reproduce. Siente esto. No hay nadie pensando dentro de tu subconsciente. Es puramente mecánico. Es como cuando conduces tu coche mientras piensas en otra cosa. Tu mente consciente está a kilómetros de distancia, pero tu subconsciente maneja el volante, los pedales y los espejos con una precisión aterradora porque ya sabe el camino. El problema es que muchos de esos discos están rayados. Muchos dicen que no eres suficiente, que la enfermedad es inevitable o que la vida es una lucha. Y tú te preguntas por qué no llegas a ninguna parte mientras tu propia máquina está reproduciendo el guión del fracaso. Pero ¿quién le da identidad a esa máquina? Lipton explica que en la superficie de tus células existen autoceptores o receptores de identidad. Son como nanoantenas que leen una señal del yo que no está dentro de la célula, sino en el entorno. Si tu cuerpo es un televisor, tú eres la imagen en la pantalla. La identidad es la emisión ambiental que se recibe por la antena. Si el televisor se rompe, la imagen desaparece del aparato, pero la señal sigue ahí, fluyendo en el campo energético. Esto significa que eres mucho más que tu programación. Eres el co-creador que puede aprender a sintonizar una frecuencia diferente. Cierra los ojos e identifica un área de tu vida donde sientas que siempre te golpeas contra el mismo muro. Ahora, escucha esa voz interna que te dice por qué no puedes lograrlo. Pregúntate, ¿es esta milésima primera voz o la voz de mis padres? Si has identificado una creencia que no te pertenece, suscríbete a este canal para no perderte el bloque final y escribe en los comentarios, borro el programa.
Al hacerlo, estás usando tu mente consciente para observar el disco que está sonando y prepararte para cambiar la aguja de posición. Si el 95% de tu vida es una grabación, ¿cómo demonios podemos detener el tocadiscos y grabar algo nuevo? ¿Sabías que existen técnicas de psicología energética que pueden reescribir una creencia limitante en cuestión de minutos? En el bloque final, revelaremos cómo integrar ciencia y espíritu para pasar de víctima a dueño de tu destino. Bruce Lipton comenzó su carrera como un científico agnóstico y reduccionista, pero el estudio de las células lo transformó en un místico convencido de la vida eterna. La nueva biología no solo ofrece una explicación para la medicina, sino que proporciona la base científica para la sanación espiritual y las terapias alternativas. Durante siglos, la ciencia dio la espalda al espíritu para intentar dominar la naturaleza, convirtiéndonos en aprendices de brujo que juegan con los genes sin entender la interconexión global. La clave de nuestra inmortalidad reside en los autoceptores. En la superficie de tus células existen receptores de identidad que actúan como antenas. Estas antenas no leen una señal interna, sino una señal del yo, que proviene del medio externo. Tú no eres el televisor, eres la emisión que llega a la antena. Si el televisor se rompe y la imagen desaparece, la emisión sigue ahí, fluyendo en el campo. La identidad biológica es una frecuencia única en el espectro energético. Somos como los vehículos exploradores enviados a Marte. Máquinas biológicas diseñadas con sensores, ojos, oídos, gusto, para experimentar este planeta y enviar los datos de regreso al piloto o espíritu. Lo que haces aquí, lo que sientes y lo que aprendes, altera el entorno y se transmite de vuelta a la fuente. ¿Por qué te aterra tanto la idea de que tú no estás dentro de tu cuerpo? Tu ego se resiste a esta verdad porque se aferra a la ilusión de separación. El materialismo te ha hecho creer que cuando el cuerpo muere, todo termina. Y ese miedo visceral a la muerte es lo que te mantiene en el modo de protección constante, inhibiendo tu crecimiento. Nos han educado bajo el imperativo darwiniano de «el perro se come al perro», una lucha sin cuartel donde solo el más fuerte sobrevive. Te resistes a la cooperación, porque tu sombra cree que si no compites, serás destruido. Pero los seres humanos somos supercooperantes. La violencia humana no es un componente genético necesario, sino una falta de amor y una desconexión de nuestra naturaleza espiritual. El ego prefiere la guerra porque le da una identidad individual, mientras que la unidad le exige disolverse en algo más grande. Visualiza la naturaleza no como un caos, sino como una geometría fractal. Es como esas muñecas rusas, las matrioscas, donde una estructura pequeña está contenida dentro de una mayor. El patrón de las ramas de un árbol se repite en tus pulmones. El patrón de un río se repite en tus vasos sanguíneos. La evolución es un asunto fractal. No hay arbitrariedad. Hay un orden matemático que sugiere que el caos que ves en el mundo es solo una etapa previa a un nuevo nivel de organización. Ahora, imagina un haz de luz blanca que atraviesa un prisma de cristal. La luz se descompone en un arco iris de colores. Cada ser humano es una frecuencia tonal individual, un color único en ese espectro. Si eliminamos un solo color porque no nos gusta, la luz ya no puede volver a ser blanca. Siente la vibración de tu propio color, pero reconoce que sin el color de los demás, el haz de luz blanca nunca regresará a este planeta. La supervivencia de la humanidad depende ahora de la supervivencia de los que más aman. Mientras escuchas el ritmo de tu corazón, imagina que cada una de tus células tiene una pequeña antena apuntando hacia el cielo. Siente cómo recibes la señal de identidad desde el campo cuántico. Repite conmigo. Yo soy una frecuencia única de la luz blanca. Si sientes que tu biología se está reconectando con esta fuente, comenta luz blanca y comparte esta clase con alguien que necesite recordar su naturaleza divina. Al relajar tu cuerpo, estás permitiendo que el potencial de membrana de tus células cambie de la protección al crecimiento, abriendo la puerta a milagros médicos y regeneración profunda. Hemos recorrido el camino desde el microscopio hasta el espíritu. Ahora sabes que tus pensamientos son el teclado que edita tu ADN y que tu identidad es eterna. Pero, ¿cómo aplicar todo esto en una sesión práctica para cambiar una creencia limitante hoy mismo? Prepárate, porque en la parte final de esta masterclass realizaremos un workshop de integración somática para que pases de la teoría a la reprogramación total de tu subconsciente. Detente un momento antes de empezar.
¿Cuántas veces has intentado usar afirmaciones positivas solo para sentirte más frustrado y débil después? La ciencia transpersonal de Bruce Lipton tiene una explicación clínica para tu fracaso. El pensamiento positivo es una función de la mente consciente, pero tu vida está dirigida en un 95% por la mente subconsciente. Estás tratando de reprogramar una supercomputadora con un susurro. Mientras tu mente consciente desea salud, tu subconsciente puede estar reproduciendo un disco de "No soy digno" o "La enfermedad es mi destino". Programas grabados antes de tus 7 años. El conflicto entre estas dos mentes es lo que te mantiene enfermo. Para ganar, no necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas aprender el lenguaje de la grabadora. Vamos a realizar un ejercicio de kinesiología o prueba muscular. La misma técnica que dejó a Lipton atónito en una habitación de hotel. La conexión física. Ponte de pie. Siente la planta de tus pies conectada a la tierra. Estira un brazo hacia adelante. La verdad biológica. Di en voz alta: mi nombre es. Di tu nombre. Intenta mantener el brazo rígido mientras imaginas que alguien lo presiona hacia abajo. Si es tu nombre real, tu sistema nervioso estará en armonía y el brazo se mantendrá fuerte. La prueba del programa. Ahora di: mi nombre es Mary. Si no lo es, intenta mantener el brazo fuerte. Sentirás que tu brazo se debilita instantáneamente. Tu mente subconsciente sabe que es mentira, y esa incoherencia genera una interferencia destructiva en tu campo energético que debilita tu musculatura. Ahora, usa esto para detectar tus programas ocultos. Di en voz alta: yo merezco una salud total. Si tu brazo cae, has encontrado el disco rayado. ¿Cómo lo reprogramamos? Lipton recomienda modalidades de psicología energética como el Psych-K, que integra ambos hemisferios cerebrales para crear un estado de cerebro pleno. Mientras buscas ayuda profesional, puedes empezar con la habituación, el uso repetitivo de nuevos comportamientos hasta que se vuelvan automáticos. No es pensar en positivo, es actuar en positivo, hasta que la membrana de tus células lo acepte como un hecho del entorno. Cierra los ojos. Inhala profundamente expandiendo tu abdomen. Siente tus 50 billones de células como una comunidad cooperativa esperando tu liderazgo. Tú no eres una víctima de tus genes. Tú eres el dueño de tu destino. Visualiza la membrana mágica de cada célula brillando con una luz dorada. Es tu teclado. Imagina que hoy borras los programas de miedo y escribes: mi entorno es amor. Mi biología es crecimiento. Siente cómo tus telómeros se alargan, cómo tu telomerasa se activa con cada pensamiento de gratitud, extendiendo tu vida y tu vitalidad. Eres personalmente responsable de todo lo que te ocurre en la vida, una vez que eres consciente de que eres personalmente responsable. La era del determinismo ha muerto. La era de la soberanía biológica ha comenzado. Recuerda que la supervivencia de la humanidad ya no depende de la competencia, sino de la supervivencia de los que más aman. Reconoce la luz blanca en los demás para que regrese a ti. Si este viaje ha transformado tu percepción, suscríbete a Salud Mental, activa la campana de notificaciones y comparte esta verdad con 3 personas que ames. Tu ADN ya ha empezado a cambiar mientras me escuchabas. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres.